Ya, chévere. Entonces teníamos el registro de personas, ¿no? Que básicamente teníamos de aquí hecho esta situación y los botones inicialmente no nos funcionaban, ¿no? Y ahorita si nos vamos a crear y a Visual Basic, habíamos chequeado de que tenemos de aquí en nuestro, nos habíamos importado este que dice clase uno y teníamos de aquí nuestras macros que nos hemos traído, ¿verdad? Hasta ahí todos creo que ya estamos igual. No sé si es que alguien se quedó el día de ayer, si ya estamos hasta aquí. Me confirman si ya estamos todos hasta este punto. Sí, profe, yo estoy ahí. Sí, ya estamos ahí. Ya, chéveras. Entonces, bueno, para probar que se note también un poco mejor, bueno, si es que abrieron el Visual Basic, le cerramos ya y regresamos, le cerramos también momentáneamente a nuestra tablita, a nuestro formulario que se llama registro de personas y vamos a trabajar directamente con la tabla de personas, ¿listo? Y aquí nosotros teníamos inicialmente solamente dos registros, entonces agreguemos unos nuevos dos registros más para ir probando la navegación tanto de primero, último y todo eso, ¿listo? Entonces aquí aumentémonos un nuevo campo, aumentemos los dos campos más, listo. Y aquí, listo ya, me confirman, ya les doy ahí un ratito a que se inserten los dos campos y me van avisando de lo que ya tengamos listo ya. Profe, ¿me puede decir qué hicieron? Porque justo se me salió la llamada, entonces no vi. Ya, listo, en este instante solamente volvimos a abrir la tablita de personas Ya, y de ahí teníamos creado ya solamente llenado dos registros, ¿no? Entonces en este caso nos vamos a llenar dos registros más, eso es lo que estamos ya, haciendo ahorita. ya, profe. Gracias. Ya, chéveras. Listo, ¿cómo vamos? Y tenemos los dos registros listos. ¿Cómo estamos? Sí, profe, ya estaba escribiendo los dos Eh, datos más. Chévere, chévere. Ya me van avisando ya para no atrasarnos mucho ya. Esto es de una, ¿no? Recuerden ahí avanzar mediante la tecla tab, así vamos más rápido, ¿no? Por los campos, sin tener que estar dándole clic a cada rato. Ahí está. Listo, entonces una vez ya marcados ya nuestros cuatro registros, entonces ahora sí podemos, como siempre, ¿no? Guardar nuestra tablita, clic derecho y guardar.
y le cerramos nuevamente, listo. Y ahora sí que cerramos, ahí vamos a buscar en el apartado de formularios y nos abrimos nuevamente nuestro formulario en el que dice registro personas, listo. Ya, pues. Ya, chévere. Y ahora entonces esta opción de registro personas, entonces démosle ahora un clic derecho y volvamos, y volvamos nuevamente a la vista de diseño, listo. Sí, ya estamos en la vista de diseño nuevamente. Sí, profe. Ya, chévere. Y ahora démosle clic en nuestro primer botón, listo. Este que dice primero, ya. O cualquiera, no da igual, la verdad. Y ahora vamos y chequeamos que aquí nos aparece la hoja de propiedades de nuestro botón, en este caso el de CMD-primero, ¿no? Y aquí le colocamos y tenemos justo la primera opción que dice al hacer clic, listo. La vemos, la vemos. Evento. Ajá. Sí, apenas le damos un clic en el botón, la primera opción que dice hacer clic, ¿verdad? Sí, Sí, profe. y entonces le damos clic en esta flecha de aquí y escogemos esto que dice procedimiento de evento, ¿ya? Y una vez de que escogemos procedimiento de evento, le damos clic en estos tres puntitos del lado derecho, ¿ya? Y se nos va a abrir nuevamente nuestro Visual Basic, ¿ya? ¿En dónde, profe? ¿Cuál es el puntito? Justo al lado de la flecha al lado Profe. sí, sí, perdón, sí, me está cortando muy bueno el audio, se me está cortando. Profe, Sí, se profe. escucha entrecortado. Sí, sí, Ay, sí, sí, es mi problema, sí, denme un ratito, déjeme ver esta cosa. Eh, a ver, ya, profe. ya, no sé si es que por ahí ya mejoró el audio o todavía sigue mal. Sí, ahí se Un le poco, escucha bien, profe. profe. Ya, chévere, entonces les decía que, les decía que habíamos dado clic en un botón, en este caso en el botón de primero, y ahora aquí en el lado derecho teníamos esta opción de hacer clic, ¿no? Ya habíamos cogido la flecha, esta opción que dice procedimiento de evento, listo. Hasta ahí lo tenemos. Sí, profe. Ya, y justo ahí al lado de esa flecha donde pusimos procedimiento de evento, hay un botón que tiene como un dibujo de unos tres puntitos, ¿no? Sí, No. le damos clic ahí en esos tres puntos, se nos va a abrir nuevamente nuestro cuadro de Visual Basic, listo, de Visual Basic. Sí, sí. Y entonces aquí estando en Visual Basic podemos chequear de que se nos crea una carpeta nueva, ¿no? Una que dice Microsoft Access, objetos de clase, y aquí sale una que dice Form, registro, personas, ¿ya? No sé si lo tienen así. Sí, profe. Sí, todo Sí, desaparece esa que dice Form, registro, personas, Form, registro, personas. Sí, profe. Ya, chévere, entonces igual le damos un doble clic en este de Form, registro, personas, y veremos que por ahí, aquí por ejemplo nos aparece lo que dice Prepay, Sub, CMD, y bueno, según el botón que hayan escogido, en este caso el mío, el que le dieron clic, ¿no? Sí, sí, lo vemos. ¿Me confirman?
y abrimos este archivo Ese que se llama. cuadrito sí. Ajá, entonces bueno, ahora aquí lo que tenemos que hacer es cuando abrimos este que dice form registro personas, nos aparecen estas como unas tres liñitas, ¿no? Entonces ahorita inicialmente borrémonos de estas tres líneas y volvámonos al que dice al de clase uno, ¿listo? No le cerramos, ¿no? En el de form registro personas, borramos las tres líneas que están ahí y le damos un doble clic en el que dice clase uno ya. ¿Sí? Y ahora aquí en el de clase uno vamos y nos vamos hasta arriba, arriba, arriba de todo lo de clase uno, ¿no? Hasta la primera línea que básicamente de esta que dice Option Compare Database. Es la primera línea, ¿no? Entonces y vamos y copiamos todo el aspecto del archivo, ¿no? O sea, todo el contenido, vamos copiando desde de principio a fin, ¿no? O sea, desde el Option Compare Database, vamos y vamos bajando hasta el final, ¿listo? Hasta marcar todo y al final hacemos un control C o un clic derecho y copiarlo. Sí, marcamos todo, ¿no? Desde la primera hasta la última línea. La que dice end sub, que vendría a ser la última línea, y la primera dice option compare database. Ya, profe. Sí, nos copiamos todo. Y bueno, y una vez de que hayamos copiado eso, entonces ya lo tenemos, nos volvemos nuevamente al form registro personas y vamos y le damos ahí un clic al inicio igual y le pegamos, ¿listo? Hacemos un control V o un clic derecho y pegar. Ya, profe. Sí, ya lo hicimos. Sí, no, Sí, lo, profe. borramos los Sí, tres líneas de form registro personas, de ahí luego nos fuimos a la clase uno, copiamos todo el código, volvimos a form registro personas y lo pegamos, listo. Entonces si ya tenemos listo esto, ahí ponemos el control S o podemos irnos a este pequeño cassette que hay aquí, ¿no? Dentro del panel de Visual Basic. Le damos un clic en el cassette o ponemos control S, ¿no? Para que básicamente se nos guarde los nuevos cambios en nuestra tablita, ¿listo? ¿Cuánto le hace? S. Ya, profe. Ok. Ya. Sí, ya guardamos. Entonces, bueno, ya si una vez ya está guardado, le podemos nomás cerrar a nuestro archivo de Visual Basic y comprobamos de que básicamente está bien. Ahora vamos y pasamos al siguiente botón, ¿no? Por ejemplo, yo le configuré en primero y ahora vamos al anterior, ¿no? Y automáticamente ya me aparece que ya está escogido esta opción que dice procedimiento del evento, ¿no? De forma automática ya me aparece escogido. Y lo mismo debería pasar con los demás botones, ¿no? Me voy a siguiente, igual chequeo de que ya está escogido de forma automática el procedimiento del evento, ¿no? Lo mismo con los demás botones, último, eliminar, modificar. Básicamente todos ya están modificados y vemos en el panel de propiedades que en esta parte donde dice al hacer clic, ya nos sale de forma automática escogido el procedimiento del evento, ¿listo? Profe, em, en mi caso, eh, el único que no veo con el procedimiento es el de modificar. Ya, bueno, si es que no aparece con el procedimiento del evento, quizá eso debe ser por el nombre por ahí se nos fue mal el nombre del, ¿cómo se llama? Al poner el nombre de nuestro comando, así. Entonces quizá le podemos chequear aquí en hoja de propiedades, si es que tenemos bien escrito el cmd-modificar. Quizá por ahí se nos fue alguna letra o algo, también eso nos puede dar un inconveniente. Entonces, em, yo tengo igual que usted en modificar. Pero así exactamente igual, así cmd-y modificar, por si acaso Ah, chequearle no, 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 así. no, 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 no. Siete. Tiene toda la tampoco. No está bien que ya, ya le arreglen esto en tanto. Ya, para arreglarle, sí, ahí nos vamos a la pestaña de todas, ¿no? Y ahí sí ahí le cambiamos el nombre en el primer apartado, ¿no? Ya que ya la cambio. Ajá, y exactamente lo mismo con la misma recomendación a todos, ¿no? Si es que por si acaso en algún botón en específico no les aparece escogido por defecto eso que dice procedimiento del evento, la opción más
más clara es de que por ahí se nos fue mal el nombre cuando pusimos al principio, ¿no? Como en este caso estamos creando las macros, pues les había pedido de que los nombres tienen que ser igualitos a los que estoy colocando yo, ¿no? Entonces es por esta razón de que también es el problema que presentó Cristian ahorita ya. Y si es que todos, a alguien le pasa igual algo similar, de que no le aparece esta opción de procedimiento del evento, en el apartado de hacer clic, puede ser esta opción, o sea, tendríamos que ir chequeando los nombres de nuestro botón. No sé si es que alguien más tiene algún inconveniente por ahí. No, profe. Sí, tenemos en todos los botones procedimiento del evento. Sí, Chéveras. Ya no sé si ya lo tenemos, Cristian, que le cambiamos. Sí, profe. Ya le cambié, pero me tocó ¿eh? el darle clic manualmente en procedimiento de venta. Chévere. Bueno, veamos si es que nos funciona. Listo. Entonces, bueno, ahora sí, ya con esto listo. Vámonos al registro de personas, pongámosle guardar. Y vámonos ahora sí a clic derecho. Y nuevamente ahora sí volvámonos a vista de formulario. Listo. Ok. Y ahora sí, los botones legalmente ya configurados con las macros que le hemos agregado hace un instante, nos debería funcionar sin ningún problema. Listo. Entonces, bueno, ahora sí, por ejemplo, vamos y efectivamente, ¿no? Ahora le di aquí clic en siguiente y va navegando por los diferentes registros que tengo, ¿no? Y por ejemplo, si es que yo llego a pasarle más del cuarto, inclusive la macro está programada para que nos dé este mensaje, ¿no? Que nos indica que ya no hay cómo seguir más porque básicamente está en el último registro, ¿no? Y lo mismo podemos ir con el anterior, ¿no? Vamos y regresamos y nos vamos ahí navegando igual nuevamente por nuestros registros, ¿listo? Lo probamos, lo mismo si ponemos ahí primero, es como que el primero, bueno, que en mi caso es este que hice Fanny Moya, ¿no? Y en este caso si pongo último, es el último que agregué, que en mi caso es este que se llama Raquel Ripalda, ¿no? Entonces ahí lo podemos comprobar, ¿no? Pues también si es que teníamos dos registros, no podíamos probarlo de primero y último, ¿no? Entonces en este caso ahora sí lo podemos hacer, ¿listo? Sí, profe. Sí, sí, dígame. A mí no me salió. No le sirven los botones. No, sale error. Pero en todos o en algún botón en específico. En todo. Chuta, pero me dijo que sí comprobamos de que nos aparece automáticamente eso de procedimiento del evento, ¿cierto? Sí, sí, profe. Por si acaso me puedes decir ahí más o menos el mensaje de error que le aparece para poder dar A ver, con cuál es el problema. aquí dice se ha producido el error 3275 en el tiempo de ejecución. Ya, y eso le aparece cuando aplasta cualquier botón. Sí, entonces, Eh, Chuta, a ver, entonces, no sé ese error, a ver. Lo más seguro es, a ver, me indica el error, a ver, el error 3000, ¿qué me dijo? 3265. A ver, chequeemos, a ver cuál es el error 3265. A la falta de un campo en la base de datos. Ujú. A ver, déjeme. Ya. Bueno, aquí inicialmente sí se nos carga los datos de la primera persona, todo bien esto. O sea, Sí, sí se profe. nos carga nombre, dirección, teléfono, todo sin problema. Sí, todo bien. Profe, disculpe, una pregunta. Eh, Em, sí, deme un ratito, Cristian, jale, solucione el problema a Jocelyn y de ahí voy con usted perdón, ya. perdón, perdón, perdón. No. Ya, entonces, y sí hicimos el cambio que hicimos el día de ayer, ¿no? Esto que habíamos también modificado en la parte de personas,
habíamos cambiado lo que decía teléfono por tel y por cel y el email. Sí, todo está. Sí, sí hicimos esos cambios. Sí, sí, profe. A ver, entonces, chuta, ¿cuál podría ser el inconveniente ahí? Porque si es que cambiamos todo eso, no sé, también en los nombres de los, aunque en los nombres de estos no debemos tener ningún inconveniente. Quizá eso puede ser también los nombres de los campos, El quizá. archivo. Porque si es que quizá en los botones estamos todo bien, capaz y no, están en los nombres de los que habíamos puesto TXT y el nombre del documento, entonces también eso por si acaso está de revisarlo. O sea, volvamos a la vista de diseño, también por si acaso chequeemos aquí, no tanto en nombre, en dirección, en teléfono, en cel, en email, a ver cómo lo tenemos ya. A ver si es que tenemos el mismo nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí en nombre nos vamos a todas, ¿no? Y comprobamos de que efectivamente dice TXT y el nombre con la N mayúscula, ¿no? Y así vamos comprobando con los demás, ¿no? Segundo es TXT dirección, el otro es TXT tel, TXT cel y TXT email, ¿no? No sé, quizá por ahí también se nos pudo haber ido por ahí alguna palabra, quizá por ahí puede estar el problema ya. Entonces, por si acaso, chequeele eso y ya está, mientras ahora sí le escucho, Cristian. Profe, sí, le quería preguntar, eh, ¿por qué el, el, el botón de guardar está como, Bloqueado. como, como sin uso, como bloqueado? Claro, es que bueno, eso básicamente es que el guardar solamente está ejecutado en la macro de que el guardar siempre y cuando se va a activar cuando pongamos un registro nuevo, ¿no? Porque ahorita como solamente nos está mostrando inicialmente, entonces no es necesario el botón de guardar. Entonces el botón de guardar se va a mostrar siempre y cuando pongamos el comando, escojamos nuevo o escojamos el comando de... Sí, solamente ese, ajá, escojamos el comando de nuevo. Entonces ahí sí es como que agregaríamos nuevos datos y guardamos con el botón de guardar, ¿no? Profe, gracias, le agradezco mucho. Ujú. Claro, es parte de la programación de la macro, básicamente eso. Em, Los demás probamos que nos funcionan los botones. ¿Alguien más tuvo algún inconveniente? Me avisa nomás de ahí para poder ir chequeando cuál pudo haber sido el problema. Sí funcionan los botones. Chéveras. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Profe, Sí, eh, cuando, cuando le cambio el apartado de email a, eh, a minúscula, no se me está cambiando a minúscula. ajá, justo yo también estoy chequeando de que ayer le habíamos hecho ese cambio y a mí también ahorita nuevamente que abro la tabla de personas me aparece nuevamente con la E mayúscula, sí. Sí, pero Ujú. bueno, bueno, Claro. Sí, sí, no sé qué pasó ahí, la verdad, porque ayer, ajá, me acuerdo que habíamos cambiado, inclusive habíamos comprobado de que estaba hecho el cambio y aquí está apareciendo con error. bueno, ok, listo. A ver, a ver. Ya, listo, bueno, aquí también tenemos los otros botones, ¿no? Que podríamos inclusive eliminar un registro, o podríamos modificar, ¿no?
Entonces igual probemos por si acaso rápidamente el de modificar. Por ejemplo, aquí escojo algún documento en cualquiera, por ejemplo este de que aquí había puesto dirección con Ocoto, le cambio y pongo, no sé, dirección, no sé, El Dorado, ¿ya? Entonces igual le cojo y le pongo aquí el nuevo cambio, le daría clic aquí en modificar y básicamente ya me da el mensaje, ¿no? De que el registro se ha modificado correctamente. Entonces igual, ¿no? En este caso si ya le modificamos y volveríamos al registro a la tabla de personas, en la vista de hoja de datos, aquí también ya chequeamos de que aparece ya nuevo, también cambiado la dirección, en este caso en el que modificamos directamente de nuestro formulario, ¿listo? Sí, pero Sí, ahorita bueno, con el nuevo capaz vamos a tener algún inconveniente porque no se nos cambió el apartado de email, quizá por ahí nos va a dar algún problema ya, pero veamos si es que el botón de eliminar, por ejemplo, si nos funciona. Entonces igual vámonos a cualquiera, yo escojo este mismo que le había cambiado a quizá Raquel Ripalda, le pondré aquí el de eliminar, me da un mensaje de advertencia, quizá es que si es que seguro quiero eliminar a este proceso, le pongo aquí clic en aceptar y básicamente me sale, ahí aquí está el error, ¿no? Pero aquí igual pongamos de finalizar y vemos qué es lo que pasa aquí, el de eliminado. Claro, debe ser, ajá, debe ser exactamente por el problema del correo electrónico, que por eso nos da este inconveniente, ajá. Eso debíamos haberle cambiado el email, porque el email básicamente estaba con E mayúscula, pero bueno, se le podríamos cambiar ya despuesito, si es que alguien le quiere monear a esta opción, tendríamos que ya arreglarle ese apartado. Pero lo demás vemos que nos funciona todo bien ya. No sé si es que ahí también antes quien tenía el problema, Jocelyn, no sé, por ahí. Lo conseguimos repararle algo. Sí, profe. Ya. Ya valió. Sí, ya. Chéverazo. ¿Qué pasó? No, no entiendo por qué no se me cambia el email. Pero bueno, listo, ya. Hasta ahí ahorita ya chequeamos un poco cómo es esta opción como de esta opción del diseño de formularios, listo. O sea, de que le pudimos crearnos formularios a nuestro gusto, básicamente, con el texto que nosotros queríamos, con los cuadros de texto y también ciertos botones para ya aquí manipularlo, ya no con los botones que nos daba el Access, sino manipularlo netamente desde nuestro propio formulario, ya. Entonces hasta ahí demos un clic derecho y guardamos, ya. Y hasta ahí vamos, ya, y acabamos con nuestra parte de formularios, ya. Sí, me confirman si estamos hasta ahí todo bien. profe, esto Sí, también. Ya, chéveras. Entonces, bueno, ya pasemos con nuestro siguiente tema en la lista. Acabamos ya toda la parte de los conceptos básicos, básicamente de cómo crear las tablas, cómo manipular los datos, todas estas opciones. Y la creación de formulario, ¿no? Tanto como para ver formularios, como para modificar, o sea, llenar nuevos datos, ¿no? Que para eso nos sirven los formularios. Y ya no hacerlo como en la forma en la que lo hacíamos inicialmente, sino que en este caso hacerlo mediante interfaz gráfica y listo. Entonces ahora sí ya pasamos ya a una parte ya más técnica, la más importante, ¿no? De que básicamente para qué nos sirven ya netamente las bases de datos, y es esto, ¿no? Y que les decía igual en la teoría de que las bases siempre y cuando están para esto, ¿no? Para poder recuperar información a través de lo que se les conoce como consultas, ¿listo? O sea, básicamente consultas se le menciona algo así, ¿no? De voy a hacer una consulta a mi base de datos. Se refiere a de que, o sea, con un formato en específico que tienen sus bases de datos, se puede generar para nosotros obtener ciertos aspectos que nosotros busquemos ahí con las consultas, ¿no? O sea, por ejemplo, de una tabla quisiera saber el nombre de todos mis alumnos con sus notas, ¿no? Ese tipo de cosas. Y tengo una tabla que tiene 1001 datos
y solamente quiero escoger que me devuelva solamente los nombres y las notas. Entonces, básicamente, a eso nos referimos con una consulta, ¿no? De que nosotros especificamos, por ejemplo, qué columnas o qué tipo de datos nosotros queremos obtener específicamente y nos va y nos busca en nuestra tabla o en nuestras tablas, nos devuelve ahí la operación correcta, ¿listo? Entonces, básicamente eso nos referimos con consultas y más que nada para esto es lo que se utilizan las bases de datos, ¿no? Que tenemos una tabla con varios datos, pero a veces queremos una información específica y queremos obtenerlo de forma instantánea, ¿no? Entonces, las cosas se obtienen de forma instantánea a través de las consultas, ¿ya? No sé si le cacharon más o menos qué es una consulta o para qué sirve. Sí, profe. Ya, chévere. Entonces, bueno, como les decía, ¿no? Aquí las consultas nos dan como que tres opciones básicas, ¿no? Donde es más fácil tanto ver, agregar, eliminar y cambiar los datos en una base de datos de Access, ¿no? Entonces, igual aquí están otros motivos para usar consultas, pueden ser lo que les mencionaba, ¿no? Encontrar datos específicos rápidamente, filtrándolos según criterios concretos, ¿no? Lo que les decía el ejemplo de las notas y de los estudiantes, a pesar de que en la tabla tengamos varios datos, ¿no? Que por ejemplo pueden ser el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono, cuántas horas tiene de clases semanalmente, ese tipo de cosas, pero en este caso traemos solamente dos columnas en específica, ¿no? Esto se les conoce como filtros concretos o condiciones que se les ponga aquí específicamente, ¿no? Aquí también se nos pone calcular o resumir datos, ¿no? Esto también es algo que lo vamos a ver, que básicamente, por ejemplo, es en alguna tienda, ¿no? De que yo guardo, por ejemplo, aquí en esto mismo las facturas, ¿no? Que habíamos puesto como que varias facturas guardadas, digamos, unas del 2020 y otras del 2021, ¿listo? Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, como dueño de la tienda, digo y quiero resumir los datos de todas las ventas, todos los importes de ventas que se me generaron en el año 2021, ¿no? O más específico, por ejemplo, en el mes de abril del 2021. Entonces, básicamente ahí es como que a esto nos sirve con calcular o resumir datos, ¿no? Porque básicamente tomaría todos los datos del 2021 y sumaría todos los importes y, por ejemplo, nos diría en todo mayo se vendieron, no sé, $20,000, así, referente a todo lo que teníamos en nuestra tabla, ¿listo? Y aquí igual forma también nos sirve más que nada para la administración, es importantísimo las bases de datos para la administración, porque básicamente igual es como que revisamos los datos más actuales, ¿no? Por ejemplo, el administrador puede ver así que qué tal estuvieron mis ventas, algo similar a lo anterior, ¿no? Qué tal estuvieron mis ventas el mes anterior o algo parecido a lo que a los datos como los que teníamos en Excel, ¿no? Cuando trabajamos de que, por ejemplo, decíamos este empleado cuánto dinero ha vendido. Entonces, básicamente para esto también nos sirve tener esta opción en base de datos. ¿Listo? Hasta ahí estamos todo bien. Sí, profe. Sí, Ya, chéveras. Entonces, bueno, ¿no? Aquí básicamente en una base de datos que suele estar bien diseñada, entonces aquí normalmente la idea es de que si quiere plasmar en un formulario, suelen venir repartidas en varias tablitas, ¿no? Entonces, esta es la idea de las consultas, ¿no? De que no solamente ataca directamente a una tabla, sino que ataca a varias, ¿no? Básicamente, por decirlo de esta manera, ¿no? Porque básicamente, o sea, con una consulta lo podemos traer, por ejemplo, de la tabla de detalle y otro apartado de la tabla de factura, y todo esto es como que se le junta en una sola, e inclusive dentro de una consulta también puede ser parte de un formulario o de un informe, ¿no? Inclusive no habíamos visto en el apartado del formulario, pero también había una opción en la que podíamos escoger que decía obtener datos de una consulta, ¿no? Entonces, básicamente también los formularios que vimos anteriormente no solamente pueden ser de una tabla en específica, ¿no? Sino también pueden venir traernos datos que provienen de una consulta y también pueden también darse en un formato de informe, que es algo que lo vamos a ver posteriormente, ¿listo? Entonces, bueno, de igual forma, una consulta también nos sirve para pedir los resultados de la base de datos y para llevar a cabo una acción relativa a los datos que nosotros tenemos, ¿no? O para ambas cosas, también como les decía, de que hay acciones en las que, por ejemplo, yo quiero eliminar este dato que ya no me sirve, o por ejemplo, yo digo, esta persona cambió su correo electrónico o algo, entonces ahí tenemos también la acción de modificar, ¿no?
Entonces, para esto es como que también nos sirve esta parte de la base de datos, ¿no? De igual forma nos sirve para obtener la respuesta a una pregunta sencilla y dando un resumen, ¿no? Entonces es igual algo similar, ¿no? De que, por ejemplo, es eso, ¿no? De que quiero saber cuánto vendió la sucursal de Machachi, ¿no? O sea, cuánto vendió mi sucursal de La Tacunga. Entonces, básicamente, si es que yo tengo ahí las ventas que fue haciendo decía sucursal La Tacunga, La Tacunga, La Tacunga, básicamente yo hago esa consulta a la base de datos y me devuelve de forma instantánea este tipo de respuestas, ¿no? Efectuando cálculos, combinando distintas tablas y con estas acciones que les mencionaba, ¿no? Agregar, cambiar o eliminar los datos, ¿no? Y básicamente tiene una gran versatilidad, básicamente hay muchos tipos de consultas y entonces aquí hay varios tipos, ¿no? También depende el que se quiera realizar, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver dos de los principales tipos de consultas que hay. Básicamente el primero es el de seleccionar, ¿no? Es como que el más común, que simplemente es como que nos sirve para recuperar los datos de una tabla o hacer los diferentes cálculos, ¿no? Pero simplemente para, como que de forma informativa, básicamente, es de seleccionar. Simplemente nos agarra los datos y nos muestra, ¿no? No hacemos como que grandes cambios en nuestra base de datos. En cambio, aquí ya abarca más cosas, que es la de acción, ¿no? Entonces, básicamente, la de acción es la que nos sirve para hacer las acciones que nos daba anteriormente, ¿no? Aquí simplemente nos traemos los datos, mientras que en acción hacemos las acciones de agregar, de cambiar o de eliminar, ¿no? Entonces, aquí es como que podemos aumentar más datos a nuestra base de datos o agregar inclusive nuevas tablas, ¿no? Podemos cambiar lo que les decía, modificar, por ejemplo, algún campo como el correo electrónico, como el teléfono, o también la eliminación, ¿no? De que básicamente decimos que ya no tengo este producto más de mi stock, entonces lo elimino y se borra todo lo de eso. Algo también con lo que habíamos visto de la eliminación de cascada, que también les había explicado brevemente a qué se refería, ¿no? De que si es que borrábamos una cosa, se modificaba todo, ¿no? Y lo mismo si es que se editaba algo, por ejemplo, se cambiaba el precio, también se le modificaba todo el documento, ¿no? Básicamente trabaja en cascada, ¿no? Porque va arrastrando a todo lo que tiene a su alrededor, ¿no? Y básicamente aquí nos indica que también cada tarea tiene un tipo específico de consulta de las acciones, ¿no? Y bueno, aquí simplemente como aspecto rápido que dice que, bueno, este tipo de consultas de acciones no están disponibles si es que usamos la opción que nos da acceso en la web, ¿no? Ya, listo, entonces empecemos con la más rápida y con la más sencilla, que viene a ser este apartado de la consulta de selección, ¿no? Es la más, es la más sencilla de todas estas y solamente es como que una acción específica. Entonces aquí nos dice que la consulta de selección es en caso de que si es que queremos revisar los datos solo de algunos campos en una tabla o revisar varios datos de varias tablas simultáneamente y según también determinados criterios, el tipo de la consulta de selección, como el que estamos viendo en este instante, esa sería la elección, ¿no? Entonces, una consulta de selección se refiere a esto, ¿no? Cuando queremos revisar los datos o también queremos revisar los datos de varias tablas o también según algunos criterios, ¿no? Algo similar a los ejemplos que les decía, ¿no? O sea, de que quiero saber cuántas personas han vendido en mi sucursal de Quito o cuál es la nota de mis estudiantes en el mes de mayo, ese tipo de cosas. Eso solamente son unas consultas de selección, ¿no? Porque no hago nada de modificación, no hago ninguna eliminación, no hago ninguna creación de nada, ¿no? Entonces, básicamente esta es la selección, ¿no? Inclusive es como que la más común de todas, ¿listo? Entonces aquí, bueno, básicamente, y aquí están los pasos para crearnos una consulta de selección, ¿listo? Entonces vamos ya a probarlo en este instante, vamos a ver cómo le vamos trabajando con esto, ¿listo? Entonces, a ver. Ya, estamos aquí con nuestra base de datos y para probarlo, igual que nos vaya a funcionar todo bien, cerrémonos ya el del registro de personas, ya lo hemos trabajado y vámonos agregando nuevos datitos, ¿listo? Entonces vámonos en este caso, ya el de personas ya como que no le vamos a hacer caso mucho, vamos a centrarnos más que nada en producto y en facturar, ¿no? Entonces vamos aquí con la de producto y la abrimos, ¿no? En mi caso yo tengo cinco registros así, no sé cuántos tienen ustedes. Igual 5. 5, Cinco, profe. profe. Ya, chévere. Entonces, en este caso, vamos agregando los más registros, ¿ya? Entonces, agreguémonos igual un total de 10 registros en producto. Y en facturar aquí, bueno, en mi caso yo tengo 4. Y en facturar agreguémonos unos 2 más, ¿no? Que en este caso queden 6, ¿no? Entonces, vamos agregando estos datos hasta quedarnos con 10 productos
y con 6 facturas, ¿listo? Igual en facturas en las fechas y por ahí quizá también le pueden poner ahí alguna fecha del 2020, del 2019. Sería bastante bueno, ¿no? Para luego probar así como que la agrupación que les mencionaba, ¿no? Sí, copiado lo que tenemos que hacer en este rato. Sí, en la tabla de producto nos aumentamos 5 registros más, o sea, y seguimos con el mismo orden, o sea, A006, A0007 y así hasta el A00, hasta el A010 sería, ¿no? Y lo mismo con facturar, ¿no? Nos aumentaríamos todos los campos de F5 y FC, ¿listo? Sí, está cachado lo que tenemos que hacer. ¿Me confirman si está entendido? Sí, profe. Ya, entonces le vamos haciendo, ¿listo? Y me avisan de lo que tengamos listo igual. Sí, me confirman, ¿no? Lo que les pido es irnos de acá a formulario, abrir el que dice facturar uno. Creo que todo se llamaba de esta manera, no sé si todo lo tenemos así, el que se llama facturar uno, ¿no? El que habíamos puesto con nombre de producto y todo eso. Y les pido de que aquí no, nos vayamos agregando 2 detalles por cada factura, ¿listo? Sí, está cachado lo que hay que hacer. Sí, profe. Profe, ¿en cualquier campo podemos poner del 2020 o en un número específico? No entendí la pregunta, perdón. En esto de aquí es que yo como se salió de la llamada, entonces me quedé aquí. En cualquier campo podemos poner 2020, porque usted dijo que cambiamos por lo menos 2 facturas de 2020. En cualquier, o sea, me refiero a en cualquier que dice producto, en cualquiera ponemos la fecha 2020 Pero o el de la fecha sería en un número, por ejemplo, específico que digamos 6 7. Ajá, sí, no, le escuché entrecortado. sí, sí, no sé, es que se me está colgando ahorita esto. No sé, ahí me escuchan bien. Sí, ay, sí, profe. Ahí, pero les decía de que lo de las fechas es en la tabla de facturar, ¿no? No en productos de facturar son las fechas, ¿no? Sí, eso sí está claro. Ajá, sí, ajá, así Ajá, está claro. ya. Solamente quería saber si eran los dos últimos o cómo. Sí, sí, bueno, sí podría ser en cualquiera, la verdad, no hay ningún problema, ajá. Eso sí, bueno, que sean unos 2 o 3 Oye, profe, también podrían muchas ser gracias ahí. por la pregunta. Ajá, sí, mínimo 2 ahí en factura, ¿no? Y tenemos los 6 registros ya. Ya, profe. Y también a continuación de lo que les pedía, también era de que en este caso nos abramos aquí en los formularios, el formulario que nos habíamos creado que se llama facturar uno y que vayamos agregando 2 detalles por cada factura ya. Ya, profe. Sí, lo vamos haciendo esta opción, ¿no? 2 detalles por cada factura. Entonces, no sé si los demás, no sé si me comprendieron, no sé si me Profe, una escucharon también. pregunta. Sí, le escucho. ¿Y, y cómo puedo eh, eh, poner montos a la factura que acabo de crear ahorita? ¿Cómo monto? O sea, los productos y eso, la tabla de factura. No entiendo O la sea, pregunta, o sea, ¿a cuál se refiere? describir la factura como tal. O sea, ya tengo que dar el nombre del cliente y la cédula de edad. Ajá. Ya. Eh, ¿Cómo ingreso datos para esta factura? Para esto está la del detalle, ja. Es justo lo que le estaba pidiendo en este instante, o sea, de que tenemos factura y aquí vamos ingresando cada una de estas opciones. O sea, vamos ingresando detalle. O sea, pues aquí en la factura 2 es como que corresponde que esta persona de la factura 2 compró una calculadora por 120, ¿no? Y aquí le aumentaría otro que compraría algo y sale unos 200, ¿no? Y después ya vamos a hacer, por ejemplo, si es que nos queda tiempo, hacemos un campo que nos sume todos los importes, ¿no? Y ese campo lo haríamos igual a través de consultas, ¿no?
Ok, profe, listo. Claro, entonces por eso les pido de que vayamos llenando estas consultitas, ¿listo? Entonces, los demás me confirman si sí me comprendieron lo que tenemos que hacer, ¿no? Nos llenamos 10 productos, ¿listo? Y eso sí, siempre, ¿no? Acordarse de guardar las tablas. De ahí en facturar, nos llenamos 6 campos, ¿no? Teníamos 4, nos aumentamos 2 más. Les había pedido que al menos en estos 2 campos nuevos escojamos fechas del 2020, ¿no? Y por último nos habíamos abierto el formulario que se llama Facturar uno y les pedía que por cada factura nos vayamos llenando 2 campos, ¿no? Aquí en el apartado de donde dice de detalle, ¿no? Al menos 2 campos por cada factura, ¿listo? Entonces ahí lo vamos haciendo, ¿listo? Entonces ahí es como que juntémonos igual esto un poco con el receso que les suelo dar y les doy ahí unos 15 minutitos hasta que lo tengan todo listo ya. Entonces igual en 15 minutos de ahí lo van llenando también si es que lo hacen rápido, aprovechan el tiempo para ir a tomarse un cafecito o comer una manzana, algo así. Entonces ahí en 15 minutos supongo que ahí hasta ahí ya podemos estar todos un poco igual, ¿no? Reitero, ¿no? 10 productos, 6 facturas y nos vamos al formulario que se llama facturar uno y nos aumentamos dos detalles por cada factura, ¿listo? Entonces en 15 minutos, ¿no? Bueno, 16, digamos, para ser más exactos, serían como que si fueran 8 y 10, entonces estaríamos ya regresando a seguir trabajando a las 8:25, ¿listo? Ya, chévere. Y ahí si se les abre con esto de la hoja de propiedades, esto no es tan necesario, le podemos cerrar nomás, no hay problema. Sí, entramos en la parte de consulta. Todo bien, profe. Sí, los demás me confirman si estamos aquí. Sí. Quizá nos aparece esta ¿Puede opción. repetir, profe, porfa? Ya, lo único que hicimos fue nos fuimos a la pestaña de crear y le dimos clic aquí en este apartado que dice diseño de consulta, ¿listo? Ya, profe. Y eso les preguntaba. ¿Y quizá a ustedes también les aparece esta opción que dice agregar tablas en el lado izquierdo o no? Sí, profe. A mí me aparece hoja de propiedades. Ya, eso no hay problema, eso le podemos cerrar, pero nos aparece agregar tablas un poco más hacia la derecha tampoco. No, no aparece. Bueno, pero no hay mucho problema tampoco con eso. Aló, ¿me escuchan bien? Parece que se me colgó hace un ratito la señal. ¿Me Sí, escuchan bien profe, ahí? sí se le escucha. Ya, chévere. Entonces, Ahorita sí. ya. Al de un voto no. Sí, sí, ahí vi que se me había dañado un poco la señal. Entonces, bueno, ¿no? Aquí tenemos todas estas opciones, ¿no? Tenemos para escoger el campo, tenemos para escoger la tabla, tenemos para escoger y tenemos también para escoger ciertos órdenes, ¿no? Por ejemplo, el total, mostrar o el criterio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a trabajarnos netamente con nuestra tabla de detalle, ¿listo? Entonces aquí tenemos en la lista de las tablas que tenemos a nuestro lado izquierdo, cogemos el apartado que dice de detalle y le arrastramos, ¿no? Y le pasamos a este cuadrito que vemos aquí, ¿listo? Sí, lo hicimos. Me confirman.
profe. Sí, Sí, profe. Ya, chéveras. Entonces, listo, ¿no? Y ahora, Una pregunta. sí, sí, dígame. Profe, ¿cómo le coge así para desplazarle al este? A mí no se me marca, no se me desplaza, solamente se queda ahí. No, no le podemos coger detalle y mientras le tenemos dado clic, le pasamos de aquí al cuadro del centro, ¿no? Sí, eso sí, pero cuando, por ejemplo, usted le mueve por toda, digamos, la tabla, yo no, a mí no se me puede hacer eso. Que, o sea, hacer esto de aquí. Ajá, mover así, ajá. Pero bueno, sí debería haber como, o sea, le damos clic aquí, que se nos ponga este fondo amarillo y de ahí ya le podemos ir moviendo así, sin problema. Ah, ya, profe. Aunque bueno, no hay mucho inconveniente, ¿no? O sea, es más que para que se vea bonito, nada más que le muevo así. Ya, entonces ya vamos ahí con nuestros campos y vamos arrastrando los que vamos a necesitar que queremos que se nos muestre en la consulta, ¿listo? Entonces, por ejemplo, queremos el de code y le damos un doble clic a code, ¿listo? Y automáticamente se nos carga aquí en el primer campo de aquí de nuestra columna del lado de abajo, vemos que se nos carga el code, ¿no? Seguimos, ponemos también el de N factura, ponemos también cantidad, le pasamos del precio y le pasamos el importe, ¿listo? Sí, mediante los doble clic Ya, profe. le vamos pasando, ¿no? Todo, cada uno de los campos de nuestra tabla de detalle, ¿listo? Ujú. Sí, profe. Sí, hasta ahí todo bien. Ya, profe. de mí no se marca. ¿Qué parte no se le marca? Le doy doble clic en code y no se marca. ¿Podría repetir para ver? A lo mejor me equivoqué algo. Es que no, así mismo esa es la idea, o sea, darle un doble clic y ya automáticamente se nos carga acá. No sé si es que valga también arrastrando. No sé si es que por si acaso no le vale con el doble clic, quizá es más lento, pero también valdría arrastrándole, ¿no? O sea, por ejemplo, cogemos el campo code nomás y le arrastramos al primer cuadro, ¿no? Y le seguimos con los demás. Pero normalmente sí suele valer con el doble clic. Mm. Ya arrastrando no le funcionó. Sí, gracias. Ya, chéveras. Entonces, bueno, no, ahorita es como que básicamente nos estamos trayendo solamente toda la tabla completa de nuestro, ¿cómo se llama? De nuestra selección, ¿no? Entonces, igual básicamente para esto aumentémosle algo diferente, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta opción que quizá tenemos este apartado que dice el de orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el apartado de orden le podemos coger y darle clic aquí en este espacio que dice ascendente o descendente, ¿no? Simplemente para darle un orden para que nos devuelva de esta forma, ¿no? Entonces, en este caso yo le digamos que le escojo de forma descendente, ¿listo? Ok. Sí, entonces básicamente le estoy dando una especie como que de ordenación, ¿no? Y de igual también le podría dar un apartado de filtrado, aunque es exactamente lo mismo esta idea, ¿no? Básicamente en este caso lo hicimos de forma sencilla, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí le pongo en formato descendente y nos guardamos la consulta, ¿listo? Y esta consulta pongamos algo como que se represente, poner, no sé, algo que diga ver detalle ya. Y de igual forma ahora se nos va a crear también una pestaña llamada consultas, ¿listo? Aquí es también como nos vamos diferenciando cada una de las cosas, ¿no? Tenemos la pestaña de tablas, tenemos la pestaña de consultas
Tenemos la pestaña de formularios y aquí, bueno, son los módulos de la macro que habíamos creado para los botones anteriormente, ¿no? Sí, hasta ahí tenemos todo bien. Sí, Sí, ya, y mandemos a ejecutar esto, listo. Entonces, igual para ejecutar dos opciones, ¿no? Podemos darle aquí clic derecho y ponerle con la opción de vista de hoja de datos, o podemos irnos a la pestaña, a la tabla del lado izquierdo y le daríamos un doble clic en ver detalle, listo. Y aquí es como que ya nos aparece todo con la consulta que lo hemos hecho, ¿no? Entonces, en este caso le habíamos puesto de que solamente es una consulta donde el importe se iba a ordenar de forma descendente, ¿no? Entonces, básicamente descendente quiere decir que va del más alto al más pequeño, ¿no? Entonces está exactamente lo que hemos colocado, ¿no? Cada uno de los campos que nos hemos traído de la tabla de detalle y la parte de importe, toda esta opción simplemente ¿cómo se llama? Con ordenado de forma descendentemente, ¿listo? Sí, pero Sí, y ahora vamos a ver otra opción extra, ¿listo? Entonces vámonos nuevamente a ver detalle, pongamos clic derecho y volvemos a la vista de diseño, ¿listo? Sí, vista de pantalla, ¿ok? ya, listo. Y justo que entramos aquí en vista de diseño, chequeamos en la misma pestaña de diseño, vamos y damos clic en la pestaña de diseño, ¿listo? Y nos aparecen todas estas opciones, ya. Ok, profe. Ya, y justo en la pestaña de diseño tenemos un poco tirado hacia el lado derecho esta opción que dice totales, ¿listo? Le damos aquí clic donde Ok, dice totales y también vemos que automáticamente es como que se nos aumenta abajo una fila más, ¿no? Que dice total y dice agrupar por, agrupar por, agrupar por, agrupar por. ok. ¿Lo Totales. vemos? Sí, profe. Los demás llegamos hasta aquí. Volvimos, ¿no? A clic derecho, vista de diseño. De ahí nos fuimos a la pestaña de diseño. Y aquí en la pestaña de diseño, un poco hacia el lado derecho, tenemos esta opción que dice totales, ¿no? Que es como que el número 3, ¿no? El símbolo de sumatorio. Sí, lo vemos. Sí, profe. Yo ya. Sí, profe. Ya, chévere. Entonces sí. ahora vamos cambiando ya. Entonces, por ejemplo, démosle clic aquí en la parte de sumar por. Y por ejemplo, que vemos aquí tenemos varias opciones de agrupación, ¿no? Tenemos la suma, el promedio, el mínimo, el máximo, el primero, el último, todas estas opciones, ¿no? Entonces, básicamente le podemos ir cambiando por los totales de cada una de estas opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que yo le quiero agrupar el importe por alguna en específico, ¿no? Entonces, digamos que yo le quiero agrupar el importe, no sé, quizá por el máximo, veamos qué es lo que sucede, ¿listo? Entonces le pongo en el mismo importe, escojo la opción la que dice max y veamos qué es lo que pasa, ¿listo? Entonces igual le guardaríamos y nos vamos a vista de hoja de datos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí es como que ya nos aparece el máximo del importe y nos calcula con un nuevo campo, ¿no? Aunque aquí no funciona tan bien, nos funcionaría cuando hagamos otro tipo de agrupación, ¿listo? Pero aquí vemos que también tenemos una agrupación diferente. Aquí más podríamos chequearle el primero y el último. Entonces hagamos esto ya. Volvámonos nuevamente a vista de diseño. Y aquí, por ejemplo, en agrupar por, en el de importe, en vez de max, cambiémosle y pongámosle la que dice último, ¿listo? Y repitamos el mismo proceso con las demás, ¿no? Pongamos último, pongámosle el último, Ok. vamos, ponemos el último y también ponemos el último en todos los campos, ¿no? Último, 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 último y último. ¿Listo, profe? Ya, profe. Ya, chévere. Y lo mismo, ¿no? Guardamos y vamos a vista de hoja de datos o doble clic aquí y aquí nos chequeamos, ¿no? Y básicamente nos devuelve aquí ya solamente el último dato de nuestro registro, ¿no? Entonces a veces es como que quisiéramos ver siempre
la última venta o algo así, entonces lo podríamos hacer de esta manera, ¿no? Entonces vamos configurando hasta que nos devuelva simplemente el último valor de nuestro detalle, ¿no? Entonces básicamente de esta forma lo podemos chequear, ¿no? Mediante los totales y escogemos el último ya. Hasta ahí Sí, profe. estamos, ¿todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Chéverazo. Entonces, listo ya. Y ahora vamos a ver igual una nueva consulta. En este caso vamos a ver ya aumentándole, similar a este, pero aumentándole un criterio en específico, ¿listo? Entonces, por ejemplo, igual vamos nuevamente a crearnos otra consulta, ¿no? Vamos a la pestaña de crear y diseño de consulta, ¿ya? Y lo mismo, y nos traemos en este caso igual nuevamente nuestra tabla de detalle, ¿ya? Y lo mismo, ¿no? Nos cargamos exactamente todos los campos, ¿no? O sea, COD, factura, cantidad, precio e importe, ¿ya? Ok. Eh, diseño de consulta, la verdad. Ajá. Código vacuno, cantidad, precio. Puede repetir, profe. Ya, profe. Ya, lo único que hicimos fue nos creamos una nueva consulta, ¿no? O sea, repetimos lo que habíamos hecho antes, ¿no? Crear, diseño de consulta y igualito, ¿no? Nos trajimos, nos arrastramos la tabla de detalle y nuevamente fuimos cargando en los campos, ¿no? Con el doble clic el code o arrastrando, ¿no? En caso de alguien que no lo pueda hacer. El de code, el de N factura, el de cantidad, el de precio y el de importe. Sí, lo hicimos. Sí, profe. Sí, Ya, chéverazo, ya. Y entonces ahora cogemos y hasta mientras guardémonos la consulta, ¿no? O sea, clic derecho, guardar, y pongamos esta que diga más de 200, ya. Se va a llamar esta consulta, ya vamos a ver por qué. Más de 200. Ajá. Ya. Ya, listo. Y aquí les explicaba de que en nuestras bases de datos podemos agregarle ciertos criterios específicos, ¿no? Entonces, repitamos hasta mientras vamos al apartado de informe, igual en orden, pongámosle que nos ordene de forma descendente. Y ahora vamos y buscamos la otra columna, ¿no? La otra fila, perdón, la que está debajo de donde están los vistos. Y por ejemplo, aquí le podemos dar un criterio en específico, ¿no? Démosle un criterio, por ejemplo, lo que les pide en el nombre, ¿no? Que dice más de 200. Entonces, es decir que este campo, el importe, tiene que ser mayor que a 200, ¿no? Recuerden que mayor que es como que el símbolo de la V que haces con tu mano derecha. O también, bueno, alguien no podía hacerlo, entonces ahí les copio en el grupo de WhatsApp. Ya, profe. Para que lo puedan copiar, ¿no? En este caso lo que nos indica es de que el apartado de importe va a ser mayor a 200, ¿listo? Ok, profe. Sí, lo hicimos, lo tenemos hasta ahí. sí. Ya, chévere. Y aquí también, aparte de esto, veamos esta opción, ¿no? De que a veces no queremos que se nos muestren ciertos campos específicos de nuestra tabla y la podemos esconder, ¿no? Entonces, por ejemplo, que tenemos aquí estos vistos, ¿no? En todos y básicamente ahorita le podemos quitar, por ejemplo, en el de N factura y en el de cantidad, le podríamos quitar estos vistos y básicamente van a ser parte de la consulta, pero no van a mostrarse en nuestra consulta, ¿listo? Entonces, si le quitamos estos vistos, básicamente esas dos columnas no van a aparecer.
Y ahora en este caso igual le ponemos un guardar y por ejemplo ya le podemos ejecutar a nuestra consulta, ¿no? Le damos clic al que dice más de 200 y podemos ver y efectivamente nos aparece esta opción, ¿no? Nos aparecen solamente las columnas que no ocultamos y nos aparece aquí los importes y vemos que solamente está desde 1240 y aquí hasta un 300, ¿no? Y me aparecen en mi caso, bueno, todos tenemos datos diferentes, ¿no? En mi caso me aparecen 2, 4, 6 y 7 registros. Ustedes deberían tener igual, según los valores, los precios que hayan colocado, les aparecerán más, menos valores. Entonces, dependiendo de las que tengan, pero comprobamos de que efectivamente está funcionando si todos los importes que nos aparecen aquí son efectivamente mayores a $200, ¿no? Ujú. Sí, lo probamos.